El acta de la sesión 75 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 76 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados, estimado senador. Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del director de Senadis, quien en respuesta a uno de esta comisión informa sobre las medidas de ayuda en el caso concreto del señor Sidán Linares, sobre las estrategias que el servicio plantea en favor de apoyar a los deportistas paralímpicos. Esto es en respuesta a un oficio de esta comisión. También se recibió, señora presidenta, un oficio del Ministerio de Salud, quien señala no poder concurrir a la sesión de hoy por tener un conflicto de reuniones agendadas con anterioridad. No obstante lo anterior, señala que en esta ocasión asistirá en su representación Tamara Doberti Herrera, jefa del Departamento de Ciclo Vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública, que ya está presente. Y finalmente, presidenta, informar sobre un pareo entre el diputado Gastón von Mühlenbrock y la diputada Carolina Marzán para esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. A ver, solo si alguien tiene algún comentario sobre la cuenta, porque en realidad me gustaría dejar los puntos varios para el final, porque tenemos presente al senador Keitel, quien tiene que ir a votar a la sala del Senado prontamente. Entonces quisiera solicitar la unanimidad para revertir el orden de la tabla y para poder partir con el punto... El punto número 3, en realidad. Claro, el punto número 3, partir con la presentación del senador. ¿Les parece? Bien, tenemos la unanimidad entonces. ¿Había alguna palabra sobre la cuenta? ¿No? Bien, entonces le damos la palabra, senador. Bueno, primero vamos a hablar del punto. El punto entonces es iniciar el estudio del proyecto de origen en moción del senador Sebastián Keitel, que modifica la ley 20.422 con el objeto de promover la accesibilidad universal a recintos destinados a la actividad física o deportiva para personas con discapacidad, boletín 15.250-11. Ahora sí le damos la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a las diputadas, diputados. Le agradezco su amabilidad y de verdad disposición. La vengo molestando hace ya 3 semanas, por ahí para si me podía ayudar justamente a poner en tabla este proyecto, que justamente yo creo que es súper relevante. Los Juegos Paralímpicos... ¿Se apagó? Ahí sí. Parece que estoy bien, entonces no sé si parto o no, pero agradecerle una vez más su amabilidad, saludarlos a todos y a todas. Y este proyecto justamente viene a ser muy relevante en estos días, especialmente a contar de la próxima semana, el próximo miércoles, que ya parten en París 2024 los Juegos Paralímpicos. Y es justamente a través de solicitudes del Comité Paralímpico Chileno, de deportistas de manera independiente y de manera directa, llamándome o escribiéndome, o cada vez que nos hemos juntado, me han hecho la solicitud justamente de lo que dejé en este proyecto, que va principalmente en que sus propios recintos deportivos en donde ellos entrenan a lo largo de Chile no tienen las mínimas condiciones en temas de accesibilidad universal para que puedan desde llegar a una gradería o desde entrar a la cancha o al recinto deportivo independiente del deporte que practiquen. Entonces, es bastante denigrante. Muchos de ellos justamente hoy día son más de 20 y tantos los deportistas que van a representarnos en Chile en estos Juegos Paralímpicos. De alguna u otra forma me llevaron en base justamente a la vivencia, a la experiencia de ellos, tratando de que busquemos de alguna u otra forma regular, reglamentar, algo que hoy día solamente o principalmente se ve en algunos establecimientos públicos y especialmente en los establecimientos educacionales, y lo que viene justamente este proyecto de modificar a que no solamente sean establecimientos educacionales, sino que también sea en los establecimientos deportivos. Ojalá lleguemos a todo tipo de establecimientos y avancemos en Chile justamente en un tema que es la discapacidad, que muchas veces se habla
una sola vez al año, que es cuando viene la Teletón, pero cuando sabemos que más del 17-18% de las personas en Chile tienen algún grado de discapacidad leve, moderada, severa, y que viven los 365 días del año justamente con esta problemática de no tener una ciudad, un país, las regiones, un país completo que esté adaptado justamente para que puedan tener una mejor calidad de vida. Yo lo estoy centrando justamente en el tema de los recintos deportivos y en el Senado, en la Comisión de Discapacidad, el mismo día, pues ser algo de fácil despacho, artículo único. El presidente Karim Bianchi lo puso en votación en particular, en general y en particular. Pasó a la sala también rápidamente, se está muy interesado en que pueda avanzar y justamente quizás en este periodo de olimpismo, en donde sería una excelente noticia poder decirle a nuestros deportistas, no solamente a los olímpicos de ahora, sino que a los muchos que practican y muchas que practican justamente deporte en algún recinto deportivo de los más de 50.000 recintos deportivos que tenemos en Chile. Entonces, por eso lo considero que es muy importante, un proyecto muy lindo e insisto que es muy necesario. Así que vuelvo a agradecerle su disposición y su apoyo justamente y ojalá también los diputados y diputadas nos puedan ayudar e insisto, yo creo que hay una voluntad por parte del Ejecutivo también súper importante en poderlo sacar adelante cuanto antes. Eso. Muchas gracias, senador. Bueno, en realidad nos parece totalmente atingente el proyecto. A título personal respaldo totalmente su moción, porque es de toda justicia. Deportistas que además nos representan como país y que no tengan las cosas básicas como para poder entrenar y para poder hacer bien su desempeño. Así que muchas gracias, senador, por estar acá presente y con este proyecto. La diputada Joana Pérez me pidió la palabra, después la diputada Marzán. Gracias, presidenta. Saludar al senador Keitel, ¿cierto?, con quien compartimos un periodo también en su minuto la gestión pasada como diputados y diputadas. Yo valoro mucho esto, sin duda que esta comisión es la especializada y además por la sensibilidad que nosotros tenemos en nuestros territorios y en el país con la discapacidad y con personas, ¿cierto?, para poder habilitar espacios de accesibilidad universal. Lo que sí me preocupa es que el senador Keitel señala que el Ejecutivo y se prestan todos con una buena voluntad en este proyecto, ¿ya? Pero la mayoría de los recintos públicos necesitan recursos para esa accesibilidad universal. Entonces, a mí me gustaría que esa voluntad se tradujera en un respaldo a este proyecto y yo no veo que hay respaldo, no hay informe. Y sin duda que podemos aprobarlo hoy día, sacarlo a la sala, pero esto termina siendo a veces como un proyecto bueno, pero a veces sin las prestaciones o en este caso sin los recursos para habilitar, ¿ya? Entonces, el senador ha hecho lo que él puede dentro de sus atribuciones porque no tiene iniciativa presupuestaria, que es bueno decirlo, porque el día de mañana va a decir, mire, sacamos una ley que quedó en letra muerta, como estamos teniendo el tema del TEA, que todavía no es si bien hay una política pública, pero no estamos entregando prestaciones. Y creo que desde el Congreso pasado a ahora, creo que eso se ha ido incrementando. O sea, aprobamos proyectos con eslogan, buenos, bien intencionados, pero con escasa participación del Ejecutivo, para ser sincero. Y por lo tanto eso se ve en pocas prestaciones y si miramos la ley de accesibilidad universal, que hasta los recintos públicos deben tener accesibilidad, tampoco se cumple y no hay fiscalización. Entonces yo quiero dejarlo aquí, al menos que es un tema que esta comisión debería ver. Estoy disponible a aprobarlo, pero me gustaría que de aquí a cuando esto pueda ser llevado a la sala, el gobierno manifieste alguna voluntad en la ley de presupuesto o algo para fortalecer el cumplimiento a la accesibilidad universal y sobre todo hoy día que lo pudiéramos ampliar en los recintos deportivos. Gracias. Muchas gracias, diputada Pérez. Diputada Marzán. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar con mucho cariño al senador Sebastián y agradecerte el que hayas tenido tan buena voluntad además de colaborar con la puesta en tabla del Día de la Cueca Porteña, que ya hoy día se despachó a ley. Así que eso agradecerle. Y con respecto al proyecto, por supuesto, nos parece tan importante porque en el fondo uno siempre habla del cambio cultural, ¿ya? Y quiero nuevamente caer en el tema de la ley de autismo que tenemos y está con tantos conflictos
no tanto en su implementación, sino que en la implementación mental y espiritual de las personas hoy día en este país, que tienen que entender que hay una ley y hay que respetarla. Y eso va básicamente dirigido a quienes sostienen los establecimientos educacionales y su entorno por el maltrato que hemos visto últimamente, que es dramático, con los niños y niñas autistas. Y la semana pasada o antepasada hicimos una actividad que yo sé que usted no pudo estar, justamente porque tenemos que abarcar, yo creo que todos los espacios respecto a los proyectos que nosotros despachemos y se transformen en ley. Y ahí justamente era el tema de la brecha todavía, o avance y brecha, desde la transición, que es tan compleja, la transición de la enseñanza media hacia la educación superior. Entonces, que yo decía, es un tema que a todos nos pone en ese momento de la vida muy nerviosos y nerviosas. Imagínate una persona autista que no sabe si va a tener las condiciones. Ahora, respecto a lo que plantea el diputado, yo creo que es fundamental. Nosotros ahí podemos tener futuros, y aunque no los tuviéramos, campeones y campeonas, y también se están abriendo espacios que son muy importantes. También en algún momento, creo que lo mencioné con el ministro de Deporte, nosotros logramos gestionar, y por supuesto con el Ceremi de Deporte acá de la región de Valparaíso, Leandro Torres, talleres para niños y niñas autistas. Talleres de deporte, por cierto, que tienen que tener un entrenador o entrenadora con ciertas habilidades, porque hay una necesidad particular que atender en la práctica y en la enseñanza del deporte, y eso se está haciendo en 2 lugares bien apartados, porque la idea es descentralizar, Quilpué y Petorca, que son dos comunas bien amplias, bien distantes unas de otras. Entonces, yo creo que es un buen inicio, un buen síntoma, un buen signo de que en el deporte también no pueden haber límites, tenemos que nosotros abrir las barreras, porque sin duda todo este tema que existe cuando hablamos de discapacidad, la verdadera discapacidad, insistir siempre está en las barreras sociales que existen hoy día, y también en las barreras sociales físicas y emocionales que las propias personas ponen a quienes necesitan justamente ser sujetos de derecho como cualquier persona en nuestra sociedad. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Marzán. ¿Alguna otra palabra? ¿No? En realidad, sí, a mí también, con el comentario de la diputada Pérez, me surge la duda, senador, que me cuenta que hay respaldo de las Express, pero ha habido conversaciones más concretas. Las conversaciones principalmente sí fueron siempre con el ministro, con Hugo Castelli también, que es su asesor legislativo, con Álvaro Elizalde como ministro de Express, y siempre la disposición justamente del Ejecutivo para que esto también se amplíe justamente a los recintos deportivos del país. Todo esto, y ahí concuerdo con la diputada Joana Pérez, en que muchos de los problemas que tenemos en este país en todo tipo de cosas justamente es por la mala fiscalización o nula fiscalización en todo tipo de cosas. Esto está dirigido a recintos deportivos públicos y privados, y a la larga está todo normado, se encuentra regulado a nivel reglamentario en el decreto de texto de ordenanza, a través de una ordenanza general de la ley general de urbanismo y construcciones, específicamente así lo establece el artículo 482, que hace referencia a las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, y viene un detalle más largo, pero está regulado, está normado, viene con el apoyo del Ejecutivo como tal. Insisto, esto es para recintos deportivos públicos y privados. Falta fiscalización, la fiscalización está, pero obviamente no se hace como uno quisiera como tal, pero no tuvo, digamos, problema alguno a través del ministro, de las carteras respectivas, y justamente por eso fue puesto en sala rápidamente y no fue objetado de ninguna manera justamente en la discusión en sala durante cuando se vio el proyecto como tal. Entonces, es eso lo que puedo comentar por ahora. Muchas gracias, senador. Me gustaría que pudiéramos votarlo, ya que es de fácil despacho, ya que la comisión del Senado lo despachó en la misma sesión. Para ello requiero su unanimidad y ver si les parece. ¿Diputados? ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces primero la unanimidad para poder votarlo.
y luego solicito la unanimidad hacia el proyecto, entonces. Sí. Bien, aprobado por unanimidad, senador. Así que un aplauso. Bueno, necesitamos diputado informante. No sé si alguien propone el más deportista de la comisión. ¿Ah? Ya. Pero lo proponemos entonces diputado von Millenburg de diputado informante. ¿Le parece? ¿Con Millenburg? ¿Sí? Ya, estupendo. Por unanimidad. Gracias, gracias. Bueno, seguimos entonces con la orden del día. Ahora nos vamos al punto 1 entonces de la tabla. Conforme a lo establecido en el artículo 241 del reglamento de la corporación, corresponde pronunciarse sobre la renuncia de la presidenta de la comisión presentada en la sesión 76 de fecha 6 de agosto pasado. Señor secretario. ¿Habría unanimidad de la comisión en aceptar la renuncia de la señora presidenta de la actual mesa? Acordado, señora presidenta. Entonces, se votaría Bien, vamos entonces al punto 2 de la tabla, que también es de fácil despacho. Continuar con el estudio del proyecto de ley de origen en moción de las diputadas y diputados, señor Félix Bugueño, que nos acompaña, don Luis Cuello, Claudia Mix, Erika Olivera, Hernán Palma, Camila Rojas y Patricio Rosas, que declara el 7 de septiembre de cada año como el Día Nacional de Concientización sobre la Distrofia Muscular de Duchenne. Boletín 16.775/24. Se encuentran presentes por la agrupación por distrofia muscular de Duchenne, don Marcos Reyes. Pasen aquí a tomar asiento. Muy buenas tardes. Presidente, y el señor Iván Soterel Ávila. Hola, hola. Para este objeto se acordó invitar a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, o quien designe su representación. Y en representación asiste la señora Tamara Doberti Herrera, jefa del Departamento de Ciclo Vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades Dependientes de la Subsecretaría de Salud Pública. Muy buenas tardes. Ya en la sesión pasada, entonces, puso el diputado Bugueño, expuso también la agrupación, por lo tanto, cedemos la palabra a la señora Tamara. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tiene un sentido también que sea yo la que viene hoy día en representación. En nuestro departamento está la Oficina de Condiciones Crónicas Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes, que se creó desde el año pasado en el Ministerio de Salud y que le da un poco más de institucionalidad a este grupo de enfermedades, ¿cierto? Y que hemos tratado de ir avanzando en las políticas públicas. En general, el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Salud Pública no está en contra de la concientización y de la educación en enfermedades, por lo tanto, un proyecto como este que establece el día de una enfermedad en particular, nosotros los apoyamos e independiente de que estén o no estén en ley, nosotros tratamos de incentivar a través de nuestra subsecretaría, o sea, a través de nuestra Seremi y los servicios de salud y tratamos de hacer alianzas también con agrupaciones o sociedades de pacientes para hacer actividades, ¿ya? Específicamente el tema de enfermedades poco frecuentes es como una ola, ¿cierto? Como que hay años o hay periodos en que ha tomado mucha relevancia y después baja y específicamente este último tiempo ha tomado mucha relevancia y ha sido una prioridad para la ministra y por eso también hemos establecido algunas acciones en el Ministerio de Salud, partiendo con la creación de una oficina, fortalecer los recursos humanos, hacer algunas alianzas internacionales, colaboraciones internacionales y específicamente en Duchenne me gustaría mencionar también que estamos avanzando, por ejemplo, en elaborar documentos para las redes de atención que establezcamos los modelos de atención, ¿ya? Y protocolos de atención también. ¿Ya? Hemos estado trabajando con un grupo de agrupaciones
de neuromusculares infantiles, así que bienvenidos son también todas las agrupaciones a trabajar y colaborar en estos documentos cuando ya estemos en las etapas de revisión y de poder abrir esto. Pero totalmente de acuerdo con el proyecto de establecer un día de enfermedad de Duchenne, no tenemos ningún problema. Muchas gracias, señora Tamara. Por favor, diputado. Agradecer a esta comisión, a usted en especial, presidenta, diputada Catalina del Real, a cada uno de los colegas. Todos sabemos y lo expusimos, ya que es un tema de connotación nacional. Marco junto a Iván, bueno, viene de Santiago, pero Marco viene de Panguipulli, ¿ya? Y esa caminata desde Chiloé hasta Santiago, que al final se consiguieron los recursos, todos lo sabemos, 3.500 millones, para Tomás, en este caso con Camila Gómez. Pero yo también me gusta, ya estuvimos con la ministra, estuvimos y harta, pero nos preocupa también, y debo decirlo siendo oficialista, la lentitud, porque aquí se debió, y usted me corrige, Marco, como presidente de Familias Duchenne, las mesas de trabajo. Ya esto hay que estar monitoreando de verdad permanentemente. Ya yo siempre veo a la ministra, subsecretario, pero este seguimiento de todas las enfermedades distintas, raras, poco frecuentes. Ya de paso dejo ahí una tarea con las gemelas de Litueche que no han tenido el seguimiento que esperábamos. Ya así que ahí ojo. ¿Ya? Pero en este sentido hay que las mesas de trabajo sería fundamental poder concretar. ¿Ya? Por ejemplo, la próxima fecha, ¿cierto, presidente? Tener mesa de trabajo con el Ejecutivo, con los parlamentarios que se quieran sumar, con quienes puedan sumar, porque son hartas enfermedades raras. Ahora, el tema también del seguimiento, mesa de trabajo, pero y con esto termino, presidenta, ir revisando, a lo mejor quizás también el presupuesto para el 2025, pero que tiene que ver con la investigación. ¿Ya? Ahí Marco tiene varios temas junto a la directiva de los laboratorios, o sea, ya van un paso adelante, entonces en eso el seguimiento, el monitoreo es permanente. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. ¿Quiere contestar? ¿Contestar, sí? Gracias. Específicamente de las mesas de trabajo, en paralelo está en discusión también el proyecto de ley en la Comisión de Salud del Senado de enfermedades poco frecuentes, que engloba todas las enfermedades poco frecuentes. Es conocido que estamos en una restricción presupuestaria y actualmente presentamos proyectos de expansión presupuestaria que están en análisis con Hacienda y esperamos ver. Desde el equipo técnico no sabemos finalmente hasta que se presenta el proyecto de ley, ¿cierto?, de presupuesto, cómo queda, qué avanza y qué no avanza, ¿cierto? Pero efectivamente estamos tratando de avanzar. Y sobre mesas de trabajo, por eso dejo como encima de la mesa también el incorporar a otras agrupaciones de pacientes. Tenemos enfermedades poco frecuentes que, dada la prevalencia, es un paciente en Chile o dos y no alcanzan a asociarse. Entonces, aún así, trabajamos con ellos y tratamos de invitarlos y efectivamente los procesos son lentos. O sea, yo ahí adolezco también con ustedes de esto, son más lentos, pero... Exactamente, el proyecto, el establecer un día que podamos, para concientizar, para educar y que nosotros lo estamos tratando de hacer, estamos totalmente de acuerdo. Dejo hecha la invitación porque estamos trabajando en este documento para establecer una línea base y estandarizar la atención y eso nosotros podemos poner toda la parte clínica o muy técnica, pero la parte de lo que realmente se necesitan o cuáles han sido nuestras falencias lo tienen las familias y los pacientes, así que nosotros estamos trabajando con agrupaciones, así que totalmente dispuestos. Muchas gracias. Don Marcos, ¿quiere agregar algo? Sí, buenas tardes. ¿Está prendido? Sí. Sí. Saludo a la diputada Marzán, que en algún momento ya nos habíamos reunido también. Acabo de hablar con la subsecretaria Albagli y claro, hay hartas cosas en las que efectivamente hemos avanzado. Está el tema de la guía clínica para el uso de Desfalazacort en la red pública, que es el corticoide de base. También está el screening neonatal a partir del próximo año, que Duchenne es una enfermedad de las cuales se van a incluir, que lo hizo presente el presidente en la cuenta pública este año.
y lo cual agradecemos mucho porque cuando pudimos estar afuera en Estados Unidos, esto es algo que está empezando a hacerse y que lo estemos logrando acá en Chile a partir del próximo año realmente es un paso gigante. Sobre la mesa de trabajo que hace presente el diputado Bugueño, creo que debemos ir un paso más allá. Nosotros en este momento adolecemos de tiempo. Nuestros hijos no tienen tiempo y eso es algo que tiene que entender el Ejecutivo. Cuando proponemos una mesa de trabajo no es para que nos sentemos a conversar entre nosotros, sino para que busquemos y hagamos líneas de tiempo en las cuales podamos avanzar de manera efectiva, conversando no solo entre nosotros, sino que conversando con el ISP, que es quien tiene que entregar el registro sanitario para un medicamento como el Levidis, conversando con Roche, que es quien es el laboratorio que va a tener este medicamento acá en Chile, con el Ministerio de Salud, que es quien efectivamente va a tener que llegar a un consenso de precio con este laboratorio, y con la sociedad civil, para que podamos avanzar de manera efectiva. Ese es el llamado que les hago. El Día Nacional por la Concientización efectivamente es un paso y es importante, pero poder trabajar de manera concreta es lo único que va a servir para que los niños que tienen Duchenne, nuestros hijos, se salven. O sea, es así de crudo. Antes de partir la caminata, y pido disculpas a la mamá que no voy a mencionar, pero antes de partir la caminata hubo una mamá de otra agrupación, presidenta de esa otra agrupación, que perdió a su hijo. Y esto es así de crudo. Y es aún peor cuando uno lo ve in situ. Por lo mismo, nosotros estamos en campaña como corporación llevando este tema adelante, de que el Levidis tiene que estar en Chile, porque sabemos que se puede lograr de una manera más eficiente en cuanto a presupuesto, poder pagarlo acá. Sabemos que se tienen que priorizar a los niños que efectivamente están con un tiempo un poco más acortado, para decirlo de alguna forma fácil, pero hay que hacerlo. Estas mesas de trabajo, para mí que estoy en la sociedad civil, de repente las vemos que están ahí y no avanzan. Yo he visto la mesa de la cual usted hace mención, y debo decir que desafortunadamente no he visto mucho avance en estos 2 años que ya llevo trabajando. Entonces, una mesa de trabajo que sirve solamente para conversar, no sirve. Necesitamos que llegue a prácticas concretas y que esas prácticas concretas sirvan para salvar a estos chicos, a nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marco. Sí, complementar a eso, hay enfermedades tan duras como Duchenne, como puede ser el AME, seguramente otras más, que de verdad uno está contra el tiempo. O sea, el AME, el medicamento se puede dar hasta antes de que el niño cumpla 1 año. Entonces, desde que nace se diagnostica, se ve si es apto para recibir un medicamento o no. Realmente tienen muy pocos meses para suministrárselo y después ya es sin vuelta atrás. Entonces, y Duchenne es más o menos parecido, son niños muy pequeños que no pueden pasar de un cierto límite de edad. Entonces yo creo que cualquier esfuerzo, todos los esfuerzos que podamos hacer para avanzar rápido en lograr tener estos medicamentos y administrárselos a estos niños, yo creo que es primordial y muy urgente. Se da la palabra, diputado Omar, Sí, diputada Marzán. disculpa, antes que decir, Sí. nosotros estamos llevando esto adelante como el Levidis para Chile, y tiempo es músculo, porque es eso finalmente, tiempo es músculo. Lamentablemente, el día que pasa es un día perdido para nosotros si no se hace algo pronto. Gracias. Bueno, saludar a todos y cada uno. No quería dejar de no hablar, porque acá también hay un tema, como bien lo decía usted, Presidenta, con las familias de niños AME. Y la verdad es que el papá de Dante, Fernando, que sigue caminando con un tremendo esfuerzo, que ha sido invisibilizado y que no ha recibido apoyo, sigue caminando. Y así como él, hay muchos. Lo hablo porque es de mi región, pero yo creo que acá la concientización y visibilizar este tipo de situaciones que hoy día ya no son poco frecuentes, cada vez son mucho más frecuentes estas y otras enfermedades. Entonces acá debemos tomar esa responsabilidad como Estado, como legisladores, para poder trabajar de manera conjunta, y como bien lo decía el presidente de la agrupación, es que efectivamente no podemos seguir conversando, porque en ese tiempo se nos va la vida.
se va la vida de esos niños que no pueden seguir esperando, que el tiempo es vida para ellos. Y yo creo que ese tiene que ser también el fin y el compromiso, tanto del Ejecutivo como la disposición que tenemos desde ya todos nosotros aquí. Así que eso, gracias. Muchas gracias, diputada Ahumada. Diputada Marzán. Muchas gracias. Saludarla a usted, saludar a quien viene en representación de la ministra de Salud y a Marco, por supuesto. A ver, tiene tanto sentido cuando Marco dice que no hay tiempo. Tiene tanto sentido porque nosotros además estamos en una comisión donde no hay tiempo en general. Estamos también tramitando proyectos de ley para personas adultas mayores. Y se nos va a ir la vida, esperemos que no, a los que alcancemos a estar un tiempo o más tiempo acá, y tenemos que apurarnos. Entonces, ¿por qué a mí me genera un poco de molestia? Y voy a ser bien sincera, Presidenta, porque claro, es cierto que las tramitaciones son lentas, pero hay que preguntarse en qué espacio y cuándo son lentas las tramitaciones, porque sin embargo, cuando se trata de legislar, por ejemplo, para que no se inhabiliten parientes que puedan tener notarías en temas legislativos, eso se legisla en un 2x3. Entonces, hay gente hoy día que está pasando hambre. Hay gente que no tiene dónde vivir, hay gente que se le quemaron sus casas y todavía no le llegan las casas de emergencia. Hay niños y niñas que necesitan tratamientos urgentes. Hay un compromiso, y lo quiero poner, que nosotros también tuvimos el año 2022 con respecto a que la epilepsia refractaria entrara al GES el 2025. Estamos en una campaña por su intermedio, por favor, yo pedí una reunión por su intermedio, Presidenta, para que le transmita a la ministra. El otro día vi a la subsecretaria, por supuesto la abordé, para decirle, hay un compromiso. Entonces, nosotros conocemos la realidad, los que estamos acá conocemos las realidades de nuestros territorios, y esta comisión no tiene mucho tiempo. O sea, no tiene tiempo, no me refiero al tratamiento, a lo del tratamiento de lo legislativo, no tiene tiempo para las personas por quienes estamos legislando. Entonces, eso tienen que ser nuestras prioridades. Si nosotros ya sabemos que cuesta de repente que las personas se pongan de acuerdo, que las cosas avanzan lento, pero ¿por qué avanzan lento? ¿Y quiénes son quienes hacen que las cosas avancen lento? Antes siempre se culpaba del sistema, y nadie sabía lo que era el sistema, y nadie sabe en general. Las personas no podían cobrar su pensión porque se había caído el sistema, y no le podían reclamar a nadie porque el sistema. Después dejó de ser el sistema y hoy día después fue el COVID. No, es que por el COVID no están atendiendo. Y yo decía, pero el COVID, ¿cómo el COVID? Si el COVID es un virus. No, es que nos dijeron que por el COVID. Entonces empezó a hacer todo el COVID. Son finalmente las personas las que estamos tramitando y trabajando por el bien común del resto de la población que puso su confianza en nosotros para que apuráramos estos trancos que de repente son extremadamente lentos, y no ahora, siempre. Pero sin embargo, cuando hay que legislar por algo que nos beneficia a nosotros, los parlamentarios y parlamentarias, corremos y nos ponemos de acuerdo inmediatamente. Y eso lo encuentro vergonzoso, lo encuentro mezquino, lo encuentro humillante e indignante para las personas que hoy día están teniendo necesidades extremas y que no las ponemos en el primer lugar de la tabla, justamente porque parece que hay otras prioridades a las que siempre se le está dando el primer punto de todo. Entonces, yo creo, nosotros el año 2018, que fue mi primer periodo parlamentario, y me siento muy orgullosa, ahí se dio un paso, pero pequeñísimo, no se hablaba de las enfermedades poco frecuentes. Todavía mantengo un jarrito que dice síndrome de Rett, que me lo regaló Jessica Cubillos, todavía lo tengo, mi jarroncito, y nosotros logramos consagrar el 2018 a finales en la Comisión de Cultura, y me alegro que este proyecto esté acá, en esta comisión, y no en la Comisión de Cultura. Logramos legislar sobre consagrar un día para las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, que es el 28 de febrero o 29 si es año bisiesto. Y fue un triunfo, pero que llegaba a ser triste ver cómo celebraban algo que era solamente la consagración de un día. Y era súper triste, era triste, porque uno se siente... Yo creo que tenemos como pudor y nos sentimos mal porque sabemos que nada más que eso es un día. Eso no implica recursos, no implica estudios, no implica nada, salvo la voluntad de quien quiera hacer difusión respecto a ello. Y para eso las organizaciones han hecho un trabajo brutal, porque además están triple y cuadriplique sacrificando, no sé si se dirá así, me da lo mismo,
porque además tienen que cuidar a sus hijos, son muchos cuidadores y cuidadoras, tienen que pegarse esas caminatas kilométricas para sensibilizar a la comunidad y juntar los recursos que el Estado, digo, no estoy hablando del gobierno, que el Estado no proporciona. Entonces, yo creo, Presidenta, que esta comisión tiene una particularidad que es muy bonita y es muy significativa, y que es que estamos todos muy conectados por las mismas razones, las mismas causas. Entonces, nosotros pongamos el acelerador entonces, o quien venga en la presidencia después, ahora tenemos que escoger nuevo presidente o presidenta, pongamos el acelerador, usemos nuestros recursos. Nosotros no tenemos facultades sobre recursos del Estado, pero sin embargo la ley de autismo tiene recursos. ¿Por qué? Porque lo gestionamos, le insistimos, fuimos catetes, mosqueamos, abejeamos, y el Estado se hace parte y es programa de gobierno y conseguimos las lucas. O sea, tenemos algo que se llama gestión, que también tiene un valor económico que es muy grande y es muy importante, porque así los proyectos quedan arrumbados y nos dicen están durmiendo en el Congreso, pero es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de cada diputado y diputada que presenta un documento, que lo movilice, que busque las voluntades políticas, porque son cosas desgraciadamente que no tienen portada. Todo lo que pasa en esta comisión, lo bonito que pasa, lo significativo, no tiene portada. Todo lo que logramos no tiene, porque no es crónica roja, no vende. Entonces, yo llamo a que nosotros seamos los que pongamos el pie en el acelerador y no estemos con el freno, o sea, ¿cómo se dice? Con el motor en automático, no sé cómo se dice, con el piloto automático, o si no vamos a caer en la misma bolsa de siempre que tenemos, y por algo seguimos y vamos a seguir siendo los peor evaluados en toda la escala de las instituciones de este país y donde nosotros estamos al final. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Bueno, igual yo quiero hacer una defensa de esta comisión, ¿eh? En realidad esta comisión tiene permanentemente proyectos y permanentemente estamos votando proyectos. Hoy día, de hecho, vamos a votar 2 proyectos de fácil despacho. De la semana pasada terminamos de votar otro proyecto y estuvimos votándolo por un par de meses al menos. Antes habíamos votado otro. Hay otras comisiones que me dicen, pucha, en realidad está lento, no tenemos proyectos, no sé qué. Aquí se vota siempre. Aquí las voluntades, como decía la diputada Marzán, son transversales. Nosotros estamos conectados con la gente, con nuestros vecinos, con nuestros territorios, con la gente y con sus problemas. Entonces aquí se avanza y se avanza rápido. Así que falta quizás ir a catetear al Senado, como dice usted, para que avance más rápido. Diputado Trisotti me ha pedido la palabra. Después diputada Camila. Muchas gracias, presidente. No solo escuchándote a ti, sino que yo creo que en nuestros territorios, en el ejercicio de nuestra función, nos ha tocado ver muy de cerca a niños con distrofia muscular y todo el drama que genera. Y sobre todo cuando es contra el tiempo, porque sabemos que esta droga hay que suministrarla dentro de determinada edad. Y yo creo que acá tenemos la oportunidad de poder acelerar el tranco. Yo quiero destacar el proyecto del diputado Félix Bugueño. Creo que el tener un día, a algunos les cargan los días. Cada vez que de repente aprobamos días en las redes sociales nos critican. Y yo soy un defensor porque creo que cada día en el fondo permite poner el tema en el tapete donde los medios lo toman y donde al final podemos generar una conciencia en todos los actores. Por lo tanto, yo le quería proponer a usted, presidente, y a la comisión 2 cosas. Lo primero, así como lo hicimos con el proyecto anterior, si pudiera reunir la unanimidad para poder votarlo en esta misma sesión. Lo segundo, tener un compromiso de poder verlo en los comités para que este proyecto pueda tener un tratamiento de fácil despacho, ojalá en la sala en las próximas semanas. Y lo tercero, yo concuerdo quizás la frustración que se pueda tener con estas mesas de trabajo. Yo sé que el tema no es fácil, sobre todo cuando muchas veces escapa de nuestras facultades al no tener y poder hacer un proyecto que vaya más al fondo del tema, al no tener la facultad de poder presentar proyectos que rogan gasto. Pero sí, yo creo que lo que podríamos hacer como comisión es tomar un segundo acuerdo en que esta mesa de trabajo que está desarrollando hoy día el gobierno se tenga que rendir cuenta de los avances cada 2 meses a esta comisión.
Yo creo que esa es una manera muy concreta, muy efectiva, no solo de hacerle un seguimiento, sino que también de ejercer una presión para que esto no quede en buenas intenciones y que se vaya avanzando de manera bastante concreta. Yo creo que esas son dos acciones que esta comisión puede hacer de manera muy específica y muy concreta para poder sacar esto adelante y que se produzca un avance, una solución de una reacción del Estado de ayuda mucho más concreto y que no nos quedemos solamente en los discursos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Trisotti. Saquemos primero el segundo acuerdo y después el segundo acuerdo que era tomar el acuerdo en el fondo de que estos mesas de trabajo rindan cuenta a la comisión cada 2 meses. ¿Les parece? Bueno, y tomemos también el acuerdo de que vamos a votar el proyecto en esta sesión. Gracias. Diputada Camila. Gracias, presidenta. Tres cosas. La primera es que creo que, referido a lo que se señalaba, sería bien importante la posibilidad de los cronogramas, ya como de efectivamente cierta carta Gantt, porque yo creo que queda muy expresa la voluntad que hay de parte del Ministerio, el haber creado una oficina, evidentemente es un avance, yo lo quiero reconocer. Pero me parece que también para las familias, sobre todo en estas situaciones tan extremas en donde se carece del tiempo, sería bien importante ir pudiendo ver esos avances materializados con fechas. Y yo sé que es difícil, que probablemente hay hartas cosas que no se pueden comprometer, principalmente debido a los recursos, pero creo que sería importante también poder tener ese cronograma o el cómo se puede ir avanzando, las conversaciones, por ejemplo, que aquí se decían con los laboratorios, quizás que eso tenga ciertos plazos. Creo que eso podría colaborar, sobre todo respecto de la angustia de la familia, y como decía, que en estos casos además se carece de tiempo. Lo segundo, y sobre los recursos, creo que sería importante, presidenta, que desde la comisión quizás pudiéramos oficiar al Ministerio de Hacienda específicamente sobre este punto, porque ahora empieza la discusión presupuestaria, y por lo tanto, y este es un tema que requiere especialmente recursos, entonces creo que sería interesante que nosotros pudiésemos quizás referirnos a este tema en particular, ¿ya? De las enfermedades poco frecuentes, de estas enfermedades que como el caso de Duchenne, pero que sabemos que también hay otra, y saber, de hecho, si para este próximo año se están considerando más recursos o no, y hacer la solicitud expresa de que consideramos que es especialmente relevante. Además que acá se estaba señalando que hay ciertos proyectos e iniciativas, pero requieren recursos, entonces que se le pueda poner recursos. Entonces sumo eso también, lo del cronograma, la solicitud que pudiéramos hacer al Ministerio de Hacienda. Y en tercer lugar, creo que al igual que el diputado Trisotti, que sería importante que pudiéramos mandar el proyecto en términos de fácil despacho a la sala, ¿ya? Porque eso hace que sea mucho más rápido. Tenemos hartos proyectos en cola, sin embargo, si se pone como fácil despacho, el trámite podría ser después de la distrital, entonces creo que eso sería bien relevante. Y lo otro que quisiera solicitar, antes de que lo aprobaran, pero creo que también sería importante que el autor principal pudiera ser quien lo presente en la comisión. Eso, presidente. En la sala. Gracias, diputada. Entonces tomamos el acuerdo de oficiar al Ministerio de Hacienda. ¿Ministerio de Hacienda? Sí. Diputado Mellado, representante de la Comisión de Hacienda. Sí, por eso vine. No, lo que pasa es que estuvimos en Temuco con Marcos y su organización, que él representa, para comprometernos desde ahí. Yo dije que iba a venir, estaba con Comisión de Economía, estábamos votando, así que me arranqué un ratito para estar contigo y con la organización. Creo que esto es un tema que hay que lucharlo con temas claros. O sea, si no viene dentro del presupuesto del Ministerio de Salud, va a ser muy difícil que después lo vamos a meter nosotros en la discusión del presupuesto. Entonces, tenemos que saber de qué estamos hablando, en montos. Lo decía a Marco, como para poder saber claramente, para después tener esta comisión, pedir una reunión con la ministra de Salud, ¿ya? Y decir que están los votos como para apoyar esa solicitud, digamos, en el Parlamento. Yo creo que tenemos que empezar a luchar en conjunto, distintos los colores políticos, para poder presentar, pero no presentar la idea, presentar números. Y yo creo que aquí hay un tema claro, yo le decía a Marco en Temuco, trabajemos los números
¿ya? Porque en la Comisión de Hacienda podemos nosotros presionar, podemos a lo mejor no aprobarle una partida de presupuesto a la ministra para poder presionar un poco, pero si están todos el arco iris de partidos políticos en una reunión con ella y le presentan esta solicitud, yo creo que ella obviamente lo va a acoger. Entonces yo creo que hay que resolver los problemas más que pasearlo, digamos, y creo que aquí esta comisión que trabaja este tema, podríamos trabajar en conjunto con Marco este tema como para poder presentar un hecho concreto. Esto cuesta, primer año, porque los niños de 1, 2, 3, 4, en cuarto año pueden, hasta cuarto año creo que pueden, 4 años pueden tener esto. Por lo tanto, los que tienen 1, 2 o 3 podrían esperar un añito más. Entonces, tener visualizado el tema de el costo que significa por año, digamos. Entonces, me parece muy bien y apoyo el tema y lo vamos a apoyar cuando llegue a sala de todas maneras el día, pero creo que tenemos que ir un paso más allá. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Mellado. La verdad que vamos a necesitar su apoyo. Yo creo muy interesante lo que plantea y es lo que hay que hacer, o sea, aterrizar los números y poder tener una presión conjunta para obtener mejores resultados. Me había pedido la palabra la diputada Marzán, después la diputada Morales. Sí, muy cortito, presidenta. Yo creo que sería positivo, no en la comisión, sino que juntarnos, pedirle al ministro Marcel y a la ministra de Salud, que son personas bien llanas y bien, yo siento que son bien empáticas además. Sería bueno de repente preguntarles cuándo van a venir para acá, ojalá que nos podamos coordinar con ambos y conversar, pero digamos a puerta cerrada, en el sentido de que yo creo que más allá del oficio, que está bueno, sí, una reunión cercana, informal, una reunión de trabajo, a eso me refiero, porque yo siento que ellos son personas con buena escucha y sobre todo el ministro Marcel, que tiene que ver con los recursos, creo que es una persona además muy empática. Y cuando uno dialoga, él hace compromiso y creo que sería bueno hacer una aproximación además de esto que no tiene que ver con números ni o sea, tiene que ver, pero en lo sustancial tiene que ver, pero tiene que ver con desde el fondo de un tema humano profundo que se traduce en lo siguiente, que es su cartera, digamos. Gracias, presidenta. Saludar a Marco, a quienes lo acompañan. Saludar también al diputado Félix Bugueño. Félix, quiero agradecer la posibilidad también de que nos permites que este proyecto se vea también en la comisión y principalmente porque tiene que ver con aquello, con sensibilizarlo, lo decía la diputada Marzán, pero también quiero mencionar lo que decía el diputado Mellado, presidenta. Es importante aterrizarlo en términos de números. ¿Cuántos son los niños que hoy día están? ¿Cuántas son las edades? ¿Cuál de ellos se aproxima más a que efectivamente tenga que tener la dosis? Bueno, y en fin, yo creo que esos datos solamente lo puede entregar la mesa técnica y en ese sentido desde ahí quizás trabajarlo, pero es importante tener los antecedentes. Y eso lo puede entregar el Ministerio de Salud a quienes le correspondan y lo que decía también la diputada Rojas, Camila. La sensibilización siempre es importante, pero también el segundo paso es apoyar desde el trabajo que podamos hacer nosotros y también por supuesto que es importante que en este sentido todos los diputados y diputadas de la Cámara podamos tener esa especial atención, sobre todo en el presupuesto. Muchas gracias, diputada Morales. Diputado Mellado. Se me olvidó. Está bien, pero acuérdense que el presupuesto de la Nación para trámite se presenta a fines de septiembre. Estamos ya casi a fines de agosto, ¿verdad? Entonces, si no se mete en el presupuesto ahora, ¿verdad?, no va a poder ser colocado en el presupuesto, a menos que, como dice la diputada Marzán, le tomemos el codito y abramos un poquito los dedos al ministro de Hacienda, digamos, porque pero en la tramitación va a ser difícil. Pero tenemos que buscar entonces una fecha a la vuelta a la distrital, la semana, la semana... Tener los números claros encima de la mesa, digamos. Sí. Bueno, primero que todo saludar a Marco, a quien le acompaña, a Félix, por supuesto, felicitarlo, la verdad que no esperaba menos de usted, colega. Yo valoro mucho que en esta comisión no existan los temas políticos, acá todos nos unimos por algo que es un tema que de verdad debemos abordar. Ahora, igual me gustaría ser súper realista y decir también que a mí me duele mucho cuando uno ilusiona a las familias que lo han pasado tan mal.
y ha pasado con algunos otros proyectos. Entonces por eso es tan bueno aterrizarlo y llevarlo a número, y qué bueno también que el diputado Mellado se haya tomado el tiempo de venir acá y que nos aclare un poco lo que tenemos que hacer, en el sentido de que comenzar a buscar la instancia y hacer el lobby suficiente con el ministro, pero yo también he tenido la experiencia de otros proyectos que son tan importantes como este proyecto y que no han avanzado, porque a veces falta mucha voluntad, ¿verdad? O son otras las prioridades, y por eso también cobra total relevancia lo que acaba de decir la diputada Morales, llevarlo a números, cuántos son los niños, cuáles son los casos, para que efectivamente exista, digamos, este interés de parte del ministro de poder abordarlo en el presupuesto. Y estamos contra el tiempo, así que yo también me sumo a la solicitud de que hagamos de vuelta de la distrital el lobby y las reuniones necesarias para poder comprometer y avanzar de forma comprometida, valga la redundancia, en este tema que es tan importante. Eso, gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Marlene. ¿Alguna otra palabra? Bien, entonces estamos listos para votar. Bueno, sugiero que sea por unanimidad. ¿Les parece? Aprobado por unanimidad, señor secretario. Muy bien. Y como nos habían solicitado, puede ser un diputado que no sea de la comisión, ¿verdad? ¿El diputado Bugueño o no? No, tiene que ser de la comisión. No, tiene que ser de la comisión. No es de la comisión. No, tampoco. O sea, depende del parlamentario. Si es unánime, se ha hecho en otras. No, pero no, sí. A ver, señor secretario, informe. Se podría nombrar como suplente, digamos, que es la manera que establece el reglamento. Pero el reglamento establece que tiene que ser de la comisión, digamos. Ahora, claro, evidentemente que cuando estamos en sala y en la sala no está la persona que debe, se designa otro, digamos. Pero... Bien, entonces, diputada informante Camila Roja y en reemplazo Félix Bugueño. La verdad, emociona. Ya los que somos papás, mamás, entendemos la urgencia de estos proyectos. Yo agradezco, Carla, también tus palabras, somos del mismo distrito, pero en estos temas tenemos que unirnos. O sea, todos vimos a Camila el sacrificio. Entonces, estas son las instancias de hacer proyectos, aunque sea visibilizar, lograr concientizar, pero es un paso que damos. O sea, el Ejecutivo es importante, muy importante. Pero transmitir, son 700 niños que están en esta situación. Y 700 niños, imagínate, 3.500 millones de pesos por 700. Entonces, saludar a la familia Duchenne. Un agrado también trabajar contigo, Marco, con la agrupación, y llevamos buenas noticias, así que de verdad, mis colegas, muchas gracias. Hacienda, importante. Gracias, diputado Mellado. Sí, gracias, Presidenta, lo ha hecho muy bien y pudo también poner en tabla que era lo que... Es un tema sensible, no de competencia, así que muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bugueño. También me pidió la palabra don Marco. Sí, perdón. Muy cortito, presidente, muy cortito. En la Comisión Hídrica yo no pertenezco, había un proyecto de mi autoría y naturalmente me permitieron, sin objeción de ningún tipo, que yo fuera el informante. Entonces, por si acaso, lo dejo, digamos. Tenemos un secretario Gracias. más antiguo que dice que en otra parte se... Sí, claro. Sí, No, pero está bien si en el fondo ya se solucionó el tema. Sí, don Marco. solo dos puntos muy cortitos para que no se genere confusión. El medicamento está aprobado desde los 4 años y ya no tiene límite de edad. ¿Ya? Tenía 2 restricciones, que era desde los 4 años hasta los 6 y tenían que ser niños caminando. Esas 2 restricciones, la de edad y la de niños caminando, ya no existe. O sea, eventualmente cualquier niño es candidato al medicamento. ¿Ya? Desde los 4 años, eso es súper importante. Y lo dije en Temuco, porque lo dijeron ustedes dos, estos proyectos de repente pareciera ser que no son prioritarios, pero pareciera ser que no son prioritarios acá. A la gente le hace mucho sentido y Chile adolece de salud. O sea,
yo les paso el dato, si quieren ganar votos, salud es un tema prioritario para la gente. Vístanse como quieran, pero díganle salud a la gente y a la gente le importa. La gente necesita que Chile, que el Estado se haga cargo de estos temas. En Temuco la gente aplaudió cuando yo les dije eso, y de verdad que es súper importante que lo entiendan como tal. La salud no es algo como que, o estos temas de repente de enfermedades raras, no son algo como alejado de las personas. O sea, en Chile hay al menos 1,5 millones de personas con enfermedades raras, al menos. Eso es lo que se celebra el 29. Entonces, de verdad pónganlo en urgencia y denle el sentido que tiene, porque a la gente sí le hace sentido en la calle. Eso. Muchas gracias, don Marco. No, el oficio, sí, la secretaría, sí, no hay problema. Bien, entonces, a ver, suspendemos un minuto para despedirnos. No sé si había algún punto vario. Ya. A ver, mientras tanto yo tengo un punto vario. Me llegó una carta de don Domingo Milos. Llegó a la comisión también, ¿verdad? A la secretaría, donde don Domingo, que es el presidente, por supuesto, de la Unión de Adultos Mayores, que lo hemos tenido muchas veces... ¿Ah? Claro, lo hemos tenido muchas veces con nosotros. Y la semana pasada, cuando estábamos en la votación del proyecto, justamente hablando del tema de defensoría, yo comenté que la diputada Bulnes tenía un proyecto de defensoría, y en realidad él me recuerda en su carta, y tiene toda la razón, que quien partió con el tema de la defensoría de los adultos mayores fue justamente don Domingo y todos los miembros de su directiva de la Unión Comunal de Adultos Mayores. Incluso presentaron, trabajaron con nuestros asesores el periodo pasado, yo creo, y presentaron nuestros asesores, indicaciones y todo lo demás, y sacamos un proyecto firmado por todos los integrantes de esta comisión con respecto a la defensoría del adulto mayor. Así que la verdad que tenía que hacérselo presente a don Domingo, a toda la directiva y a la Asociación de Adultos Mayores, que en realidad ojalá el proyecto salió de esta comisión, pero seguramente va a ser discutido en Hacienda, no sé si en otra comisión. Ojalá puedan tener presente ese proyecto que nosotros presentamos junto con ellos, para poder hacerle alguna indicación al proyecto de adulto mayor. Eso, muchas gracias. Diputada Marzán tenía la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sí, efectivamente, tomando un poquitito de eso, ellos cuando presentaron, no es el punto vario, pero ellos cuando presentaron su proyecto, me recuerdo que tenía como 9 páginas y venía listo. O sea, era como peinarlo, como dice uno, en palabras así como muy simples, pero era un proyecto que estaba muy bien elaborado, porque además como ellos tienen su equipo de legislativo también, y venían trabajando hace mucho tiempo, así que era un proyecto muy, muy, muy positivo con respecto a eso. Como yo no estuve la semana pasada, a lo mejor estaban hablando de algún proyecto que tramitaron la semana anterior. Era el proyecto de envejecimiento activo y saludable, donde en el fondo el Ejecutivo estaba presentando una indicación de que el INDH se hiciera cargo de defender a los adultos mayores, con lo cual, bueno, se rechazó en esta comisión, pero don Domingo justamente dice que él no está de acuerdo con que sea el INDH, y él propone que ojalá se pueda reflotar la defensoría con respecto al proyecto que trabajamos en esa oportunidad, y que la diputada Mercedes Bulnes también estaba en esa misma línea. Eso. Perfecto. Gracias, mi presidenta. Después hago el vario. Sí. No, que hable y después hago el vario yo. No se preocupe. Sí, pero haga tú primero, no se preocupe. Presidenta, para consultar respecto a un proyecto que solicitó el gobierno que se le diera urgencia en la comisión, que modifica la ley 20.022 para autorizar a los servicios públicos la atención prioritaria de los inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad. Ellos me mencionaban que este proyecto le habían dado urgencia y hoy día no lo veo en la tabla, entonces me quedó como la duda, y solamente quería consultar al respecto de... Lo veremos al confeccionar la tabla de la próxima semana. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Gracias, me había quedado la duda. Gracias, presidenta.
Ya, Diputada Marzán. presidenta, mira, hoy día yo creo que varios vimos en las redes sociales una información bien lamentable. Yo le pedí, como sucedió acá, yo le pedí inmediatamente a Fernando, que es uno de los asesores que tengo en terreno, y voy a leer lo que él recabó. Hay más información, por supuesto, pero me parece que es una situación que es tremenda y que la hijita de 12 años de esta pareja lo grabó porque la verdad es una imagen conmovedora. Fernando Escobar, de 33 años, vive con su pareja Leila, que también tiene la misma edad, en un terreno que está ubicado en Calichero, que está entre el puente Las Cucharas en la comuna de Quilpué. Ambos padecen discapacidad visual y, bueno, fueron gravemente afectados por el mega incendio que tuvimos en febrero. Los dos tienen ficha FIBE. Debido al que el terreno es muy irregular, no se le pudo instalar una vivienda de emergencia, así que un particular les donó una casa. Ellos tienen 2 hijos de 12 y 8 años. La mamá de los niños también perdió la casa en un incendio que ocurrió hace un mes en calle Limache, en Quilpué. Entonces, los hijos se fueron a vivir con el padre y con Leila. Este acceso es muy complicado y es intransitable. Es aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia y ellos no pueden manejar porque la otra opción, la más corta, es cruzar el estero a pie, en el fondo, dependiendo del flujo que tiene el agua. Fernando ha tenido que cruzar este estero, que es el estero Marga Marga, constantemente, cargándolo. Hoy día salía, que iba hasta las rodillas y más arriba de agua, sobre los hombros para llevar a sus hijos al colegio. La hijita de 12 años grabó este video porque vio a su papá en esta acción y, conmovido obviamente por ello, quiso difundir lo que le está pasando. Yo quiero dejarlo acá para que veamos acciones, para sensibilizar, voy a gestionar también el tema. Yo recién estaba hablando con don Cristian Cardemil, que es el director de Senapred regional por viviendas de emergencia que estamos viendo en la comuna de Yayay. Pero me parece tan grave, tan dolorosa la situación, porque esta comisión además atiende esas urgencias y yo creo que lo quiero dejar de manifiesto más allá de las acciones que yo pueda realizar y que voy a realizar, obviamente. Ya nos acercamos a él, tuvimos un primer acercamiento, pero ver acciones concretas respecto a esta familia y al sacrificio que están haciendo sus padres de manera inexplicable. De manera inexplicable para que sus hijos se puedan educar y literalmente poder sacarlos también del círculo de la pobreza donde ellos están viviendo hoy día. Muchas gracias, diputada Marzán, muchas gracias por exponerlo aquí. Yo vi esa imagen en redes sociales y es realmente impactante. Porque se ve él, una persona no vidente, con un bastón, tratando en el agua, dijéramos, con el agua poco más abajo de la cintura, y con el bastón tratando de avanzar, y con un niño pequeño en sus hombros para llevarlo al colegio. De verdad que es dramático. O sea, me impresionó muchísimo y cualquier acción que podamos hacer, no sé si piensas que oficiemos a... Yo creo que todo lo que podamos hacer, más allá de las acciones que podamos hacer en terreno, sí, sirven para visibilizar. Yo creo que esto va a traer ola y creo que es importante. Nosotros espero que las traiga, porque la verdad es que son situaciones que, si no es porque la chiquitita de 12 años que tenía un celular y grabó, a lo mejor hoy día pasa de largo, así como... Diputada Humá. No solo sumarme que lamentablemente este tipo de cosas, como bien dice la diputada Marzán, si no se conocen por esta vía, son normalizadas. O sea, el riesgo que ese papá hace todos los días por su hijo. ¿Y dónde están las autoridades locales? ¿Dónde está el Estado presente? Ahí está ausente completamente. Porque ¿cómo no va a ser que nadie sepa de las autoridades de lo que ocurre todos los días? Como, perdón, no tiene que ver con la misma situación, pero la madre que murió ahogada cruzando a caballo con su hijo para llevarlo al colegio. O sea, porque no tenía conectividad, o sea, de verdad es brutal. Y yo creo que eso no puede pasar o quedar ahí. Muchas gracias, diputada Uma.
me dice el secretario que deberíamos oficiar al Ministerio de Desarrollo Social, pero yo creo que también, además, deberíamos hacer copia a la municipalidad. ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo? Tendría que ser dentro de un punto. Veamos la respuesta del oficio y ahí vemos qué acciones tomamos. Diputada Pérez. Bueno, yo como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social... Le vamos a citar a usted entonces. No, estoy con la ministra constantemente, estamos discutiendo el Sistema Nacional de Cuidado y creo que tal vez en puntos varios también pudiésemos tener la opción de que alguien de la comisión le plantee a ella y ella se pueda referir respecto a este tema que a mí me parece que es de verdad muy relevante que no lo dejemos pasar. Así es que todos los miércoles, bueno, mañana lamentablemente no vamos a estar con sesión, pero el subsiguiente pudiera ser la instancia para poder reforzarlo y para que esto no quede en el olvido. Sí. Porque va a estar la ministra, ya que estamos discutiendo un proyecto en la comisión. ¿Le parece? Sí, perfecto. Se lo encomendamos entonces, diputada Pérez. Muchas gracias. ¿Algún otro punto vario? ¿No? Bien, entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.